Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Osvaldo Landázuri, analista económico. Osvaldo, buenos días. Bienvenido a nuestro programa. Bueno, tenemos ya prácticamente aprobada la ley de simplicidad tributaria. Se aprobó el veto presidencial que tenía 13 objeciones. Solo creo que hay una, y la analizamos en este momento, que no se aprobó, y es la limitación que se estaba dando al envío de paquetes por parte de los migrantes desde cualquier país en el que estén hacia el nuestro. ¿Cómo evalúa pues la ley que finalmente quedó? Creo, Janet, que seguimos empantanados en unas discusiones que yo las he catalogado como sumamente simples, sumamente insípidas, si cabe el término. Hay que entender que esta ley, en suma, no es que hace mayor cosa por la caja fiscal. Lo que sí creo es que es un buen mensaje para los mercados. Es decir, le dice al mundo, al menos nos podemos poner de acuerdo en algo. Por más que sea algo pequeño, algo puede avanzar el país. Ese es el mensaje más poderoso de esta ley. Luego, lo que tú has visto es una discusión bastante simple respecto a qué es lo que pasa con la paquetería. Se dice poco respecto a los problemas estructurales que tiene el país, es decir, qué haces para solucionar los temas de fondo, el equilibrio fiscal, los impuestos y todo lo demás. Es decir, una estrategia de desarrollo que le aliente al Ecuador y al inversionista a tener un futuro racional y lógico. Entonces, tú estás viendo como el riesgo país, si bien algo disminuye, es el segundo más alto de América Latina, de los países, si cabe el término, racionales, dejando a la Venezuela a un lado. Y entonces le comparas con Argentina y te das cuenta que cuando un gobierno asume, al menos toma alguna medida. Hoy has visto que Fernández está tomando otra vez la línea que yo no la comparto, pero una línea. Lo que está pasando aquí en el Ecuador es que no estamos avanzando en nada. Estás poniendo impuestos a las fundas plásticas, a las bebidas azucaradas, hablas de la paquetería, poco análisis respecto a la Proforma 2020 que va a terminar hasta el 2021, y entonces seguimos sin análisis, sin entender dónde cada dólar es más eficiente. Ahora, bueno, finalmente lo que se intentó hacer en un inicio no pasó, no dio resultado, la sociedad no estuvo de acuerdo, se manifestó incluso en las calles. Entonces ahora dicen que debe venir dos leyes más, una laboral y una también de política ya económica, y ahí se entiende que van a venir todas estos complementos que en esta ley ya no tendrían por qué estar. Es una ley de simplicidad tributaria, y en ese sentido no sé si se han simplificado realmente los tributos como se necesitaba. No, no para nada. Yo creo que es una ley que tiene un nombre atractivo, vendedor, pero luego en términos generales los que hacemos negocio, empresa en el país, nos damos cuenta que la situación es cada vez más difícil, más compleja, y de simplicidad no tiene nada. Es decir, tú tienes una serie de impuestos, de trabas, de aranceles que hacen que en definitiva producir aquí es casi misión imposible. Eso no ha cambiado. Pero entendamos otra cosa, Janet. Lo que sucede es que tú has tenido una serie de debates que yo creo que han terminado mal y le terminan pateando al propio gobierno en el riesgo país, porque son errores políticos sumamente graves. La ley anterior, la de crecimiento económico, al menos en un nombre abreviado, tenía cosas tan diversas como, por ejemplo, la independencia del Banco Central y el impuesto a las bebidas azucaradas. En ese caso, yo que he sido un crítico muy fuerte de la Asamblea, te digo que ellos tenían razón en decir analicemos cuerpos separados, porque temas tan complejos como analizar la independencia del Banco Central en el Ecuador cuando tienes un país que vivió una crisis financiera no hace mucho, casi una generación atrás, entonces era un asunto delicado. Esos errores del gobierno, Janet, siguen en definitiva comprometiendo los destinos de la sociedad. Es decir, tienes un decreto para eliminar subsidios que nunca fue socializado. Luego tienes una ley que se quiso enviar que tampoco se socializó. Tienen que rechazarle para que el presidente les invite a los asambleístas a analizar la ley. Entonces ya no podemos seguir como ecuatorianos experimentando a ver qué es lo que pasa y no pasa. Quizás ese es el mensaje más importante. Entender que le obligues a trabajar a la asamblea, si es que son varios cuerpos legales los que tienes que analizar, tienen que hacerse por separado, de tal forma que los ecuatorianos podamos entender cada elemento del quehacer social
que te da una estrategia de desarrollo, que te dice vamos a tener un banco central con este tipo de independencia, que te dice vamos a tomar este tipo de postura frente a la participación del Estado en la economía, que te dice cuál es el rol de la sociedad. Y entonces ahí deberías evitar lo que pasa ahora. Fíjate que el resultado de lo que ha vivido el país es que ahora tienes un FUT que te pide 25% de aumento en el salario. ¿Por qué pasa eso, Janet? Eso pasa porque después de lo que ellos mismos vivieron en octubre, se dan cuenta que si es que presionan en algo, tal vez consiguen, no todo, pero quizás un incremento. Entonces, todos estos ingredientes le dicen al buró político los problemas que le acarrean al país este tipo de decisiones. Volviendo a lo que, digamos, a lo que se aprobó para ver qué tanto beneficio podría traer. Por ejemplo, se dice que se amplía el beneficio para las bebidas que usan fruta y que se prioriza que esa fruta se compre a los miembros de la economía popular y solidaria. ¿Cuánto puede impulsar, por ejemplo, la agricultura esta decisión? Yo creo que poco. En términos generales, no nos hemos equivocado en que cuando tú no resuelves los problemas estructurales, realmente la economía no logra tener visos significativos de avance. Es un mensaje que pudiera resultar positivo, si cabe el término, pero en participación de la economía tú vas a ver que no vas a lograr cosas muy significativas. Es, por ejemplo, mucho más profundo, mucho más complejo, impuestos a dividendos, las telecomunicaciones, o, por ejemplo, el que el gobierno pueda pagar con bonos a los GATS, es decir, le estás aprobando 3.000 millones de dólares más de deuda. Entonces, eso es mucho más potente, poderoso, que lo que acabaste de mencionar respecto a las bebidas endulzadas con frutas que son cultivadas aquí en el país. Entonces, yo insisto, yo creo que varios de los temas que son realmente profundos no los estamos analizando como sociedad, porque esto de poder transar con bonos con los gobiernos autónomos centralizados, en resumen, te está abriendo una puerta que para mí es bastante peligrosa. Es decir, estás abriendo la posibilidad de que luego esos bonos se vuelvan una especie de moneda que sirvan para que los GATS consigan recursos, me imagino yo que con algo de descuento, y ellos puedan transar a su vez. Yo te recordaba lo que pasó en Argentina en el año 2000, y eso en resumen es una muestra de que la liquidez del Estado está sumamente apretada. Y hablando precisamente de ese tema, el punto de la propuesta de que se elimine el ISD no pasó. Ahí también hay un monto recaudatorio que el Estado, entiendo, no puede dejar de tener en este momento. Pero, por el otro lado, se necesitan dólares para poder exportar. Es decir, ahí hay digamos, una cosa contradictoria, una decisión contradictoria que no sé si a la larga va a beneficiar o va a ser más perjudicial para la economía. La pregunta es sumamente inteligente y válida. Lo que sucede, Janet, es que se volvió perverso. Al gobierno, en estricto rigor, lo que le conviene es que salgan más divisas para recaudar más. Así de absurdo se volvió esto. Y entonces tú te das cuenta que al final del día estás planteando, yo he tenido reuniones, Janet, en la Asamblea, en el gobierno para discutir acuerdos comerciales, y tú les dices, ¿cómo competimos como industriales si nosotros pagamos 5% en insumos, en materias primas, a la hora de compararte con México, por ejemplo? Entonces, por un lado, tienes en definitiva un fin que es recaudatorio, son alrededor de 1.200 millones de dólares, que en definitiva lo que hacen es incentivar o si cabe el término, buscar por el lado del gobierno que eso crezca. Absurdo, completamente absurdo, porque lo que sucede ahí es que tú a ese impuesto lo deberías llamar como impuesto a la entrada de divisas, no a la salida, porque al final del día lo que sucede es que todos los que están en negocios, los que están buscando que el dinero se mueva con más libertad para poder colocarlo donde es más eficiente, esto, por ejemplo, a Correa y a otros economistas les debe sonar como un pecado, pero así es la economía. En definitiva, el capital busca entender dónde es más eficiente, dónde es más rentable. Cuando tú ves eso, lo que sucede es que los capitales no vienen acá. Y entonces, ahora sí, la pregunta de dónde están esos 15.000 millones de inversión extranjera que el ministro Campana los anunció en un momento, que el presidente Moreno los ratificó y que los analistas decíamos no se va a dar. Tú ahora te das cuenta por qué no se da.
En resumen, no te va a venir $1 mientras tengas impuesto a la salida de divisas y mientras tengas un riesgo país que hace que tú a cada inversión le graves con casi el 10%. Yo decía en una radio el día de ayer, es como que más o menos usted se dé cuenta de entender que un proyecto tenga que tener, perdón la redundancia, como 20, 25% para que haga sentido venir al país. ¿Qué proyecto tiene eso? Quizás sembrar marihuana o exportar cocaína, perdón los ejemplos, pero es para ilustrar lo que sucede. Solo aquellos productos ilegales son tan rentables como para aceptar una tasa de ese estilo. Entonces, yo digo esto para que la población entienda el por qué no siente que la economía avanza, que la economía se mejora pese a una serie de análisis y de leyes y de normas. Y entonces eso es lo que está pasando en el fondo, Janet. Es decir, son problemas sumamente complejos que no se resuelven y que porque no se resuelven no hay inversión y lamentablemente no hay empleo. Pero digamos que para hacer las cosas correctas, de acuerdo a su visión, también, digamos, hay que tomar en cuenta que tenemos un margen para tomar decisiones muy estrecho. En este momento, la decisión está entre hacer lo correcto desde su visión y recaudar los fondos para poder pagar sueldos, por ejemplo, para poder pagar el décimo, que ya en estos días debió haber sido cancelado. Entonces, esa también es el objetivo de una ley recaudatoria, como tapar el hueco urgente, y lo que se esperaría es que ya, lamentablemente en el 2020, lo que debió haberse tomado en el 2019, pues se esperaría ya que haya medidas ya más pensadas en el largo plazo, de tal forma de que un año electoral pues se tomen realmente decisiones que puedan ser beneficiosas para el futuro, que puedan redundar en una dinamización de la economía. Pero también hay que aceptar la realidad. Ahorita había que tapar ese hueco, que es lo urgente, digamos, lo extremadamente urgente. Y para eso se necesita que nos metamos la mano al bolsillo y se ponga el dinero. Por lo menos es lo que se ve, de acuerdo al margen estrecho en el que se está en este momento. Sí, eso es correcto. En definitiva, yo he discrepado con las cámaras, he participado en algunas entrevistas en conjunto con Patricio, con las cámaras, en definitiva, de comercio, de producción. Lo cierto es que al final del día, Janet, estas decisiones que son de corto plazo afectan el largo plazo. Pero estoy de acuerdo, es decir, tienes que arrimar el hombro, pero en ese proceso de arrimar el hombro, el Estado para mí es el que se está quedando muy, muy corto en las decisiones. Y entonces el análisis que tú haces es correcto, pero es de corto plazo. Es decir, tú tapas el hueco, pero le comprometes a la sociedad a un problema que lo tiene que enfrentar en algún momento del tiempo. Entonces, tú bien comentas, esta es mi visión, pero lo cierto es que esta visión, que en términos generales lo que te está diciendo es que tú tienes por un lado cifras. Yo creo que el país algo de cifras ya ha visto, tú mismo mostraste cifras en días anteriores con algunas personas, algunos economistas, y lo cierto es que esa es una parte de la economía. La otra parte de la economía, a la que Correa le caracterizaba como lo que hacen los contadores, decía él, es decir, sumar y restar. Esas son las cifras. Al lado está el bienestar de la gente. Entonces, lo que es cierto, Janet, es que esta visión que yo te manifiesto, lo que busca hacer es que tenga viabilidad del otro lado de la economía. Entonces, el gobierno lamentablemente ha cometido una serie de errores. Entonces, estos errores que se combinan con la tosudez social de no entender que todos tenemos que tomar algún tipo de sacrificio en esta crisis, es lo que realmente le está llevando al país a una situación sin salida. Entonces, yo lo que manifiesto es que al menos por el lado del gobierno debería haber el mismo sacrificio que por obligación le está poniendo a una parte de la sociedad, empresarios, trabajadores, clase media. Al menos estos dos actores, que no son ni el FUT, ni el resto de sindicatos, ni el sector indígena, deberían trabajar en una misma línea. Y eso es lo que no está pasando. ¿Y sabes por qué no está pasando desde mi óptica? Porque este gobierno tiene un pecado original. Se lo eligió como un sucesor de Correa. Y entonces cuando tú quieres tomar decisiones y pones un ministro que viene del sector empresarial y además quieres abrir los mercados y además quieres tomar decisiones de austeridad fiscal, etcétera, tus propios electores primarios te dicen eso no es lo que yo buscaba. Entonces yo no sé en qué parte del radar del buró político está este pecado original para poder actuar de alguna manera. Pero lo que yo sí te digo es que la forma en la que estamos tomando decisiones hoy, es decir, como no tengo el soporte político, mando las leyes, mando los decretos con los ojos entreabiertos y digo a ver qué es lo que pasa, eso
le sigue llevando al país a enfrentar un problema cada vez mayor. Ese es mi punto de vista. Me voy a quedar allí porque creo que nos deja algunas cosas para poder analizarlas. Le agradezco mucho por estar esta mañana con nosotros, Muchas gracias. Al regresar del corte nos acompañará Nelly Mendoza.